Y, por ejemplo, si la coloco, si le coloco una que sea, por ejemplo, de frambuesa, raspberry, eh, vamos a ver que también me va a cambiar la estructura, el componente de la sopa. Y miren, me la aclaró ya y le colocó las raspberries en la, en la mitad. Hola, yo soy Food Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelo, da like, suscríbete al canal, haz clic en la campanita para la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando yo subo un nuevo video. Quedan advertidos. Y también si te interesa que este canal crezca, pues te recomiendo que reproduzca los videos de principio a fin. Eso ayuda un montón, no te imaginas cuánto y pues no cuesta nada, es gratis, simplemente dejarlo reproducir y ya. Bueno, y también para los que no hacen parte del grupo de Telegram, recuerden que aquí en la descripción del video está el grupo de Telegram y allí estamos formando comunidad y pues respondemos preguntas cuando se puede, pues cuando se sabe, obviamente, y pues seguimos creciendo. Entonces se los recomiendo. El video del día de hoy es una herramienta desarrollada a partir de Stable Diffusion. Ya lleva un tiempito, pero por problemas de salud y otras cosas que ustedes ya saben, no había podido hacer más videos y es la herramienta de prompt to prompt. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, cuando generamos una imagen y cambiamos el prompt, le cambiamos uno o dos palabritas que son considerados tokens dentro del sistema. Entonces, cuando cambiamos uno o dos tokens, nos genera una imagen diferente e incluso con una composición diferente. Nosotros podemos compensar eso un poco con el inpainting o con el image to image, el imagen a imagen, pero esta herramienta de prompt to prompt nos abre una nueva posibilidad porque con solo colocar prompts y cambiarle algunos tokens ya vamos a obtener la misma composición pero con esos pequeños cambios y eso es muy versátil y es bastante sorprendente la verdad. Entonces sin más dilaciones vamos a verlo. Bueno, lo primero que debemos hacer es entrar a este collab que estoy dejando aquí en la descripción del video, como en todos esos tutoriales que se hacen en collab, y nos conectamos, ya sea por medio del botón de conectarse o ejecutar la primera celda que aparece. Entonces, una vez nos conectamos, van a aparecer aquí los recursos a mano derecha y a mano izquierda van a aparecer los archivos. Luego vamos a ejecutar las dos siguientes celdas que van a instalar librerías que necesitamos para el prompt to prompt y para ejecutar este prompt to prompt, todas las librerías que necesita, el torch, bueno, etcétera. Y después de esto vamos a loguearnos en Hugging Face. O vamos a colocar el token para loguearnos en Hugging Face. Para eso tenemos que ir a Hugging Face, crearnos una cuenta y una vez nos damos de alta en la opción de Settings, en Access Tokens, creamos un token de escritura y luego ese token lo colocamos aquí y aquí ya nos queda configurado para poder descargar cosas de Hugging Face. Bueno, después de esto vamos a colocar donde está el modelo. Aquí si quieren utilizar el que viene predeterminado, la versión 1.4, pero yo voy a utilizar la versión 1.5 pues porque es la última y es mejor, genera mejores imágenes. Entonces voy aquí también a Hugging Face y coloco la dirección en el, en el, en el usuario de Hugging Face de Runway y coloco aquí, así como están viendo en la pantalla, aquí, Runway / Stable Diffusion versión 1.5. Bueno, entonces con esto lo que va a hacer es descargarme todo todo el modelo, todos los diffusers y dejar listo para poder comenzar a hacer la generación del prompt a prompt. ¿Ya? Bueno, entonces una vez tenemos ya descargado esto,
vamos a correr los Prompt to Prompt Attention Controller, que es realmente la magia. Lo que hace la magia es básicamente esta parte, porque es la que controla qué partes de la imagen se van a, a cambiar. Y una vez ejecutamos estas tres celdas que estamos viendo ahora, sí ya vamos a generar imágenes. Entonces, pónganle cuidado porque lo primero que vamos a hacer es generar una imagen con Stable Diffusion, con un seed. Yo no voy a utilizar los que están ahí predeterminados, pues porque las imágenes están ahí y ustedes las pueden apreciar. Voy a utilizar otro seed para que podamos ver qué resultado nos da. Entonces, en este caso, miren, nos da un Beagle, ¿ya? Está como en un close-up, pero también quiero mostrarles que aquí está el mapa de atención. El mapa de atención nos dice, si ustedes alcanzan a ver, abajo hay una lectura, pero no se entiende mucho porque está muy pequeño por la resolución. Eso es cada uno de los tokens o cada una de las palabras, y en el mapa de atención nos muestra cada palabra en dónde se está aplicando en el denoise. Entonces, aquí tenemos los dos prompts. El primer prompt es de un beagle y el segundo prompt es de un robot. Básicamente solo está cambiando la palabra beagle y robot cuando vamos a generar la imagen. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué nos muestra. Primero tenemos que configurar, o sea, tenemos que mandar cómo es el prompt. Aquí nos sale, la primera es cuando no se está utilizando y la segunda es cuando se está utilizando. Entonces, miren, mantiene la misma forma, el mismo contorno, el mismo color de fondo, ¿ya? Pero cambia los elementos que tiene que cambiar, que es el beagle, ¿ya? En este caso. Entonces voy a generar otra imagen con otro seed para que veamos otro ejemplo de esto mismo. Entonces miren, aquí el Beagle está en el centro y miren cómo el mapa de atención muestra el Beagle y le presta atención al Beagle en el centro. Entonces, todos esos eh, tokens o palabras, cada uno se ve reflejado en el mapa de atención. Entonces vamos a volver a correr el, la generación de imagen. Aquí es sin el prompt to prompt y abajo es con el prompt to prompt. Entonces miren, va dibujando, de hecho los brazos se los asemejó a las orejas y generó algo muy parecido. Básicamente reemplazó donde estaba. Ya, eso es muy parecido a lo que pasa cuando nosotros hacemos un image to image, pero acá lo estamos haciendo directamente con un prompt y le estamos diciendo que nos reemplace. Y eso, digamos que es como más práctico porque puede dar puede abrir muchas más posibilidades. Generamos otro con otro seed, ¿ya? Eh, configuramos el prompt para el prompt to prompt y lo corremos. Y aquí vemos que también, miren, en el primero no respetó la morfología y acá sí, en el segundo respetó la morfología. Acá hay otros ejemplos, ya que son los que trae el cuaderno predeterminado cuando se grabó, para que ustedes vean más o menos cómo funciona y cómo él va cambiando sin cambiar el fondo. Por ejemplo, voy a utilizar aquí que veo con un comentario con una sopa, ¿ya? Entonces aquí vemos la sopa y aquí vemos la otra con el pie soup, ¿ya? Y vemos el cambio. Vemos que cambió el contenido, que es la sopa, pero el plato, la cuchara, la mesa siguen teniendo una coherencia. O sea, solo cambió el contenido de la sopa porque era lo que tenía que cambiar. Por ejemplo, si yo le coloco aquí onion soup, ¿ya? Van a ver que también cambia el contenido. Miren, la sopa ya no es la misma a pesar de que todo lo demás es lo mismo. Y esto es muy bonito, esto es muy bueno porque esto es como una combinación de lo que hace el inpainting y lo que hace el image to image. Es realmente sorprendente. Por ejemplo, si yo le pongo aquí algo súper diferente, por ejemplo, pumpkin, ¿ya? Una de calabaza, ¿ya?
Entonces, miren, ya la va a colocar, le va a cambiar. Y, por ejemplo, si la coloco, si le coloco una que sea, por ejemplo, de frambuesa, raspberry, vamos a ver que también me va a cambiar la estructura, el componente de la sopa. Y miren, me la aclaró ya y le colocó las raspberries en la, en la mitad. Y eso, pues, está súper bien. Entonces, vamos a ver aquí otro ejemplo. Este ejemplo, ¿ya? Este ejemplo que es el de la sopa y la piscina, miren. O sea, vamos a cambiar el contenido del líquido. Entonces, obviamente va a ser diferente. Y aquí, miren, dice a soup en un lado y en el otro swimming pool full of a teeny humans. Los teeny humans los he tenido que colocar, digamos, unos cuadros borrosos ahí porque de pronto ahí el tema de YouTube me puede castigar. Pero aquí, miren, no está cambiando el plato, no está cambiando la mesa, o el plato lo cambió un poco para asemejarse a la piscina, pero no cambió la mesa, ya, y esto es muy, muy bueno. Aquí también tuve que colocar un poquito borroso, pues, para controlar el tema de la censura que no tiene el modelo, pero como ven, está muy, muy, muy bien. eh, y es lo que es, ¿no? O sea, estamos cambiando solo pequeñas partes dentro del prompt y el prompt sigue siendo el mismo, pero cambian las cosas que nosotros queremos que cambien. Ya, por ejemplo, este que es un bowl con chocolate y en el otro es una sopa. Y estamos prácticamente en la misma imagen. Esta otra también es muy sorprendente, el de las papas. Vamos a hacer un experimento con el de las papas, ¿ya? Vamos a generar otra imagen que sería pues con el seed que estamos trabajando en este momento. Y vamos a ver que en un lado están las papas normales, como las va a generar el modelo, y en el otro están las papas fritas. ¿Ya? Esto es, miren, esto es sorprendente porque es muy bueno, porque es que lo que hace es sacar esta imagen y ponerla dentro del contexto de lo que son las papas fritas, pero conservando la misma composición. Y eso es lo que estamos buscando, o esto es lo que hace básicamente este, eh, esta herramienta. Aquí vamos a cambiarlo por fried y vamos a colocarle frozen, ¿ya? O sea, congeladas. Vamos a ver qué nos saca. Eso es la primera vez, no lo tengo preparado, o sea, lo voy a hacer aquí sobre caliente. Y bueno, la idea de congelado fue que tuvieran escarchas, ¿ya? Que tuvieran algo así como escarchas, pero la distribución de las papas es la misma. Miren, las papas no se mueven, siguen estando en la misma eh, posición, o sea, en la misma distribución, pero lo que hizo fue colocarle la escarcha para mostrar que estaban congeladas, ¿ya? Entonces, digamos que esta es la parte interesante de este tema del prompt to prompt. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es manteniendo la estructura de todo el prompt, ¿ya? Toda la estructura del prompt y cambiando solamente unas partes, y lo que va a hacer ya el modelo es generarnos la misma estructura de imagen, pero cambiando solamente unas partes. Bueno, como vimos, esta herramienta es bastante sorprendente, y eso que solamente vimos algunas funcionalidades. O sea, cada una de las celdas que tiene ese collab tiene una forma diferente de utilizar el prompt to prompt con Stable Diffusion. Entonces les recomiendo que intenten, exploren, a ver, y nos van contando, ya sea en los comentarios o en el grupo de Telegram, recuerden. Entonces, pues también agradezco a los patrocinadores del canal, ya que están saliendo aquí, también salieron al principio del video. Y no se olviden dar like, suscribirse al canal, hacer clic en la campanita, pero en la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando yo subo un nuevo video. Y háganle caso a mi amigo Banana.
Hoy, aquí con Banano, oigan pues parceros, parceras, en la buena, denle like, suscríbanse en el canal, denle un click en la campanita, compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primos, con la prima, con sus tíos, con las tías, con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelito. Con su abuelita, y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra, ya que tiene subtítulos, y ella también tiene derecho a los videos de este man, nos pillamos.